Hola y bienvenidos a mi canal, donde te contaré algunas historias. Dichas historias no me pertenecen, pero me atraparon y por eso decidí hacerlas parte de mi biblioteca. Llenas de misterio, terror, suspenso, aquí nos juntamos a escuchar con respeto, pero lo más importante, con la mente abierta. Los invito a disfrutar de estas anécdotas que nos dejarán queriendo más. Espero que les pongan los pelos de punta como a mí. Tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y prepárense. Entremos a la biblioteca de medianoche. Advertencia: estas historias contienen temas varios y sensibles que pueden afectar al oyente. Se requiere discreción y discernimiento. La historia del día de hoy se llama A los 18 nos dan el nombre de nuestra alma gemela. Parte 2. En la escuela habíamos aprendido sobre las 5 etapas del duelo. Las etapas entran en vigor cada vez que una persona experimenta algo desagradable. Esto puede significar una variedad de cosas, desde perder a un ser querido o pasar por una experiencia traumática. Tu cerebro pasa por estas 5 etapas para protegerte, para ayudarte a sobrellevar la situación. La primera es la conmoción y la negación. Las personas suelen experimentar entumecimiento, tanto físico como emocional. Es típico que las personas en esta etapa repitan preguntas, casi siempre preguntas a las que ya saben la respuesta, pero que su cerebro se niega a creer. Yo no fui la excepción. El chico de cabello oscuro seguía hablando, aunque sus palabras cayeron en oídos sordos, ya que la persona con la que estaba tratando de hablar estaba pasando por la primera etapa del duelo. ¿Te llamas Avery?, interrumpí, mi voz baja, pero cortante, mientras me empujaba hacia una posición sentada, sintiéndome incómoda acostado boca arriba. Él me miró exasperado y molesto al darse cuenta de que era la única información que obtuve de sus palabras. Sí, mi nombre es Avery. ¿Entendiste algo de lo que te acabo de decir?, preguntó, mientras fruncía el ceño y la irritación se filtraba en su voz. Un rubor de vergüenza subió por mi rostro cuando bajé los ojos. Más o menos, murmuré. Mi cara estaba tan caliente que estaba seguro de que él podía sentir el calor que irradiaba. Pude oír el pequeño suspiro que hizo, seguido de un crujido. Me arriesgué y miré hacia arriba, donde vi a Avery revolviendo en una bolsa negra, buscando algo. Mira, sé que esto es confuso. Lo explicaré todo más adelante, pero ahora mismo no hay tiempo. Ya hemos hecho demasiado ruido, dijo apresuradamente, con otra mirada paranoica por encima del hombro. Mirando hacia atrás, finalmente sacó 2 cosas de su bolso. Vas a necesitar esto. Póntelo, dijo, lanzándome uno. Lo atrapé, dándole la vuelta en mis manos con confusión. Parecía una máscara, pero sin agujeros para los ojos o la boca, ni una cinta en la parte posterior. Era completamente negra y extrañamente lisa, hecho de un material que no reconocí. ¿Qué es esto?, empecé a preguntar, pero su voz me interrumpió. ¿Confías en mí?, dijo de repente, con sus ojos azules oscuros clavados en los míos. Tragué saliva. Los pensamientos corrían por mi mente mientras trataba de ordenarlos. No había tiempo para la lógica, no ahora. Mi papá siempre me había dicho que fuera lógico y que pensara con la cabeza en lugar del corazón. Me esforzaba mucho por escuchar a mi cabeza, pero mi corazón era más fuerte. Sí, le dije en voz baja, tan baja que pensé que no me escucharía.
pero la expresión de alivio que se apoderó de su rostro me dijo que sí. Entonces, por favor, ponte la maldita cosa. Preguntas más tarde, dijo en voz baja. Algo de impaciencia abandonó su voz. Sin decir una palabra más, contuve la respiración y me puse la máscara en la cara. Fue una de las experiencias más extrañas que había sentido en mi vida. Se sentía como un tipo de succión adherida, tan apretada que era como si la máscara se fusionara con mi cara. La ausencia de agujeros para los ojos o la boca resultó no ser un problema, ya que pude respirar perfectamente bien, casi como si no la tuviera puesta. Levanté la vista para ver si Avery tenía la suya, y cuando lo hice, tuve que reprimir mi sorpresa. Era como si su rostro hubiera desaparecido por completo. Había un óvalo negro donde debería haber estado su rostro. Era desconcertante. El mero hecho de mirarlo me producía un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Así me veía yo? ¿Listo?, preguntó, al ver que me la había puesto. Escucharlo hablar sin ver su boca me asustaba, pero no dije nada y solo asentí. Me tendió la mano al ver que yo seguía en el suelo. Dudé solo una fracción de segundo antes de tomar su mano, dejando que me pusiera en pie. Tan pronto como mi mano tocó la suya, sentí como una inyección de calor, sobresaltándome un poco, pero que desapareció tan pronto como me soltó. Quédate conmigo y quédate callado, dijo en voz baja, balanceando su mochila sobre su espalda, girándose para comenzar a caminar. Cuando empecé a seguirlo, levanté la vista, tratando por fin de obtener una imagen de mi entorno, con la esperanza de obtener alguna información sobre dónde diablos me encontraba. No estaba preparado para lo que vi. Era la ciudad. Traté de seguir caminando para no quedarme demasiado atrás de Avery, pero mis ojos estaban pegados a la imagen que tenía delante. No puede ser. ¿Podría? Mis pensamientos se aceleraban, y para confirmarlo miré hacia atrás. La masa de agua de la que Avery me había sacado era la misma a la que me habían arrojado en primer lugar. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor. Era una réplica exacta de la ciudad, pero estaba distorsionada. Todos los edificios estaban descoloridos. Casi todo lo que estaba a la vista era de un tono diferente de negro o gris. Además de esto, cada pocos segundos algo fallaba, como un glitch en un videojuego, como los hologramas que estaban en las películas. Algo no estaba bien. Podías sentirlo donde quiera que miraras. Una repugnante sensación de inquietud, de pavor, con cada edificio descolorido por el que pasamos. Aceleré el paso para acercarme a Avery. No sabía dónde íbamos, ya que íbamos a la parte oeste de la ciudad, con la que no estaba muy familiarizado. Toda mi vida tuve todo lo que necesitaba bastante cerca de donde vivía, así que realmente no había ninguna razón para explorar. Sé que Avery me dijo que no hiciera preguntas, pero quería saber a dónde íbamos, si iba a necesitar algo con lo que protegerme, ya que la sensación de que me estaban vigilando no había desaparecido desde que llegué a esa maldita distopia. Caminé más rápido en silencio hasta que estuve a su lado. Tal vez era el hecho de que tenía mi sobre en mi mente, pero a medida que me acercaba podía sentir que mi corazón comenzaba a latir incómodamente contra mi pecho. Avery, dije, tratando de mantener la voz baja. Me miró y me estremecí al recordar que todavía teníamos puestas las máscaras negras. ¿Sí?, contestó, igualando mi voz tranquila. Sé que dijiste que no hiciera preguntas, pero ¿a dónde vamos?, pregunté.
Miró a su alrededor antes de bajar la cabeza para hablar. Mi casa, donde vivía antes de venir aquí. La he estado usando como una especie de casa de seguridad. No tenemos que murmurar ahí y puedo explicarlo todo, dijo rápida y tranquilamente. Justo cuando terminó de hablar, un fuerte golpe vino de frente a nosotros, sobresaltándome cuando una figura negra y distorsionada salía de una tienda de comida destruida. Parecía un hombre, pero su rostro no tenía ningún rasgo. Se parecía extrañamente a los óvalos negros que llevábamos debido a las máscaras. Mi corazón se detuvo en mi pecho cuando Avery me agarró del brazo para evitar que caminara. No lo mires, me susurró febrilmente al oído. Está perdido. El hombre distorsionado tenía un andar desigual, casi cojeando. A medida que se acercaba, pude ver que su cuerpo negro estaba fallando, como todo lo demás en este lugar. Rápidamente miré hacia abajo mientras Avery me indicaba, tratando de mantener mi respiración bajo control. Sentí que la mano de Avery se apretaba en mi brazo a medida que la cosa se acercaba a nosotros, y a medida que se acercaba pude oírle murmurar incoherentemente. Continuó acercándose, tan cerca que podía sentir su presencia con cada fibra de mi ser. Fue más que incómodo, pero manteniéndome fiel a las instrucciones de Avery, no hice ningún sonido. Los siguientes minutos parecieron una eternidad. Avery levantó la vista y miró detrás de nosotros, dejando escapar un pequeño suspiro y aflojando su mano de mi brazo, para después soltarlo. Vamos, tenemos que darnos prisa, murmuró, comenzando a caminar de nuevo, más rápido que antes. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Mientras caminábamos me quedé pensando, ya que mi cerebro estaba tratando de darle sentido a todo lo que me había sucedido. Pensé en mi familia. Un dolor interno se extendía a través de mí, mientras trataba de imaginar lo que sentirían cuando no volviera a casa. Le di vueltas a esto durante un tiempo, antes de que la oleada de ira me inundara. Ni siquiera fue mi culpa. El maldito de Joseph fue el que pensó que necesitaba vivir un poco más, el que decidió que sería una gran idea tirarme al río. Estúpido. Olvidé mencionar que la segunda y la tercera etapa del duelo son el dolor y la ira. Con todos estos pensamientos dando vueltas por mi cabeza, todavía había uno que me había negado a reconocer. Conseguir que una persona del mismo sexo aparezca en tu sobre no era algo inaudito, y en realidad sucedía con bastante frecuencia. Nunca pensé que sería una de esas personas. Supongo que tener casamenteros nos deja ciegos. Con la promesa de un alma gemela, nunca tuviste que pensar o preocuparte por tu sexualidad o tus relaciones. Sabías que alguien más estaba allá afuera, resolviéndolo por ti. Era incómodo pensar en cómo personas que nunca has conocido saben más sobre tu propia sexualidad que tú, incluso antes de que tuvieras la oportunidad de entenderlo. Negué con la cabeza, tratando de ahuyentar estos pensamientos. Era ridículo. Sabría si me gustaran los chicos, ¿cierto? No tuve tiempo de profundizar en esto. Estamos aquí, dijo una voz suave, alejándome de mis pensamientos. Miré hacia donde estábamos. Era una de esas casas pequeñas y estrechas, en una calle en la que parecía que los constructores intentaban averiguar cuántas casas cabían en ella. Se veía bastante normal, y supongo que se habría visto mejor si tuviera, ya sabes, color. Avery abrió la puerta, haciéndome señas para que entrara rápidamente, cerrándola detrás de nosotros. Miré a mi alrededor y encontré un interior sorprendentemente ordenado, con estanterías y sofás como lo haría cualquier casa normal. Mirando a mi alrededor, me sentí aliviado al notar que nada aquí adentro estaba fallando como afuera.
incluso si todavía estaba incoloro. Lo único extraño era que había un espacio vacío en medio de la sala de estar, como si alguien hubiera quitado la mesa, pero hubiera dejado los sofás. No es lo más bonito, pero es mi casa, dijo Avery, a lo que me volví para mirarlo. Antes de que pudiera responder, se llevó una mano a la cara y comenzó a quitarse la máscara desde abajo. Podemos quitárnoslas, pero manténlas cerca, dijo, poniendo la suya en el sofá más cercano. Me llevé la mano a la cara, preguntándome fugazmente si la mía se desprendería, ya que sentía como si no estuviera ahí. Para mi gran alivio la sentí y copié lo que había hecho, quitándola desde abajo, saliendo con facilidad. La dejé sobre la mesa a mi lado, armándome de valor para hablar. Había abierto la boca cuando Avery rompió el silencio por primera vez. Entonces, supongo que tienes algunas preguntas, dijo, con un pequeño suspiro, todavía de pie. No dije nada, sino que asentí con la cabeza y me senté cautelosamente en el borde del sofá. Ni siquiera sé por dónde empezar, murmuró, frunciendo las cejas mientras empezaba a caminar. El coraje brotó y se abrió paso hasta mi garganta. ¿Cómo llegaste aquí?, pregunté, haciéndole levantar la vista, relajando el rostro como si se sintiera aliviado de tener un lugar sólido para empezar su explicación. Bueno, rompí una regla, dijo con un suspiro. No dije nada, totalmente preparado para no hablar hasta que terminara. La sed de información de explicación era demasiado grande. Afortunadamente para mí, Avery se dio cuenta y continuó. Era la regla de la televisión, la que dice que no podemos verla el día 14 de cada mes. Fui un idiota, dijo sacudiendo la cabeza, continuando. Fui succionado, sucedió muy rápido. De hecho, estaba sentado en ese sofá. Hizo un gesto hacia donde yo estaba sentado. La encendí y había estática. Entonces me di cuenta de lo que había hecho. Antes de que pudiera corregir mi error, algo estaba saliendo de ella. Algo sólido. Me agarró de la camisa y me arrastró hasta el televisor, donde aterricé aquí. Pensé que no había pasado nada, ya que todavía estaba en mi casa, hasta que me di cuenta de que no lo era. Su voz empezando a tener cierta pesadez. Hizo una pausa y no dijo nada más. Tal vez era una combinación de simpatía o curiosidad que era demasiado abrumadora para quedarme callado. ¿Qué es este lugar?, pregunté en voz baja. Avery dio un pequeño suspiro y se sentó en una silla opuesta a donde yo estaba. No sé cómo llamarlo. Como viste, es una réplica exacta de donde vivíamos. He explorado y cada detalle es exactamente como es en el mundo real, pero con diferencias obvias, dijo antes de mirarme a los ojos. Parecía saber qué pregunta quería hacer a continuación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no tenemos cárceles?, dijo. No esperó mi respuesta. Yo los llamo los perdidos, la gente que es arrojada aquí, se pierde después de un tiempo, se convierten en lo que viste en el camino hacia aquí, versiones alteradas de sí mismos, sin identidad, sin restos de su pasado. Son hostiles y enojados, y son capaces de mucho más de lo que podrías imaginar. Esta es la cárcel que nunca tuvimos allá arriba, hecho para los infractores de las reglas y las personas que amenazan su preciosa utopía. Se quedan aquí, para que se desgasten, para que pasen el resto de la eternidad aquí, dijo con amargura. Son pesadillas, la peor versión de ellos mismos que no tienen sentimientos, ni nada. Se alimentan de sus peores cualidades y están atrapados en sus propias mentes. Por lo que puedo decir, no les importa quién queda atrapado aquí.
incluso los que rompen las reglas por accidente, aunque los criminales reales los traen personalmente aquí, dijo. El peso de la situación me presionaba tan fuerte que me costaba respirar. Tiene que haber una salida, ¿verdad?, pregunté sin aliento. Para mi inmenso alivio, Avery asintió. La hay, pero se necesitan 2 personas. No puedo decirte cuánto tiempo he estado esperando a alguien aquí abajo, dijo en voz baja. Sentí una punzada de simpatía. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le pregunté, y se encogió de hombros. Un par de meses, tal vez. No hay forma de saberlo aquí abajo. Intenté llevar la cuenta escribiendo en las paredes, pero desaparecían al día siguiente. ¿Cómo salimos de aquí?, pregunté. Mi voz ganaba confianza cuanto más tiempo pasaba en su presencia. De la misma manera en que meten a los delincuentes aquí. Está en el centro de la ciudad y parece un narco. La puerta que usan está protegida con contraseña, pero he estado observando cada vez que traen a alguien nuevo aquí, y lo sé. El único problema es que parece ser un lugar de reunión popular para la gente que está perdida, dijo pesadamente. La máscara que te pedí que te pusieras es para mezclarte con ellos, pero solo llega hasta cierto punto, y solo funciona realmente cuando hay algunos de ellos alrededor. No quería preguntar cómo se las arregló para conseguir esas máscaras. Hay una manera de matarlos, pero aún así me superan en número, por lo que necesitaba una segunda persona. No necesitas comer ni beber aquí abajo, pero aún así puedes lastimarte, dijo, levantándose la manga para revelar 2 cortes largos y profundos que estaban en proceso de curación. Reprimí un escalofrío. Esta nueva información dio vueltas en mi cabeza. Me sentí un poco enfermo. Supe entonces que no podía quedarme aquí, que tenía que salir. No podía permitirme perderme. Lo haré, cueste lo que cueste, no importa, te ayudaré, dije, rompiendo el silencio con voz confiada. Avery me miró con una expresión que no pude ubicar. Parecía un nuevo respeto, como si se estuviera fijando en mí por primera vez. Me estudió un momento antes de asentir. Te mantendré a salvo, no dejaré que te pase nada. Pensé en darle una respuesta inteligente, pero me pareció tan genuino al respecto que mantuve la boca cerrada. Fue entonces, sentado ahí, sin ningún peligro inmediato cerca, que comencé a sentir el peso del día. Traté de tapar un bostezo con la mano, pero Avery lo notó. Se puso de pie y se pasó una mano por el pelo. Rayos, lo siento, debes estar agotado. Ni siquiera estaba pensando en eso. He estado durmiendo aquí, dijo, señalando el espacio vacío de la habitación. Pero puedo arreglarte un lugar para dormir en el piso de arriba si... No lo sé, lo interrumpí de repente, a lo que Avery levantó las cejas. Sentí un calor en mis mejillas. Quiero decir, si está bien, me sentiría más cómodo quedándome aquí, dije en voz baja, apartando la mirada. Hubo una pausa, que fue tiempo suficiente para que me sintiera muy avergonzado por mis palabras. No te quiere aquí abajo, idiota. Ni siquiera te conoce. Él no... Claro, si te hace sentir más cómodo, estoy más que feliz de crear un espacio aquí para ti, dijo finalmente, dándome una pequeña sonrisa. Vuelvo enseguida. Grita si necesitas algo. Se volvió para irse y luego se detuvo, como si recordara algo. No sé tu nombre, olvidé preguntar, dijo tímidamente, tropezando un poco con sus palabras y aparentemente teniendo dificultades para mirarme a los ojos. Mi corazón pareció detenerse justo cuando mi mente comenzó a acelerarse. Charles.
dije de repente. El nombre y la mentira se me escaparon con facilidad. No estoy seguro de si solo fue mi imaginación, pero Avery pareció un poco triste. Debió de serlo, porque al segundo siguiente la mirada desapareció y me dedicó otra pequeña sonrisa. Es un placer conocerte, Charles. Tan pronto como salió de la habitación, me dejé caer en el sofá, poniendo la cabeza entre las manos. ¿Por qué había mentido? Sabía la respuesta en realidad, solo era cuestión de querer responderla. Podría decir que era porque no confiaba en Avery, pero esa no era la verdad. Había tantos tipos diferentes de confusión, tantos tipos diferentes de dolor. Estaba cansado de ser yo el que lo sentía todo. Estaba cansado en general. Era desorientador tener toda tu vida patas arriba en cuestión de momentos. Todo lo que pensabas que sabías era falso, o cubierto con capas de engaño para mantener a la gente en una felicidad sin sentido. Supuse que aunque la gente podía sentir certeza, era una emoción, no un hecho. Mis pensamientos me mantuvieron ocupado hasta que Avery regresó, con los brazos cargados de mantas y almohadas. Los colocó en el espacio vacío y comenzó a ordenarlos. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, queriendo sentirme al menos un poco útil. Sacudió la cabeza mientras se enderezaba. Ya casi termino. ¿Esto es suficiente? Puedo conseguir más cosas si quieres, dijo mirándome. El interés genuino y cariño en sus ojos me sorprendieron. Negué con la cabeza, esbozando una sonrisa tensa. Es genial, de verdad. Gracias, dije cruzando hacia donde estaba. Parecían dos colchas colocadas un poco separadas, pero aún dentro del espacio vacío. Elegí la de la derecha. Tengo que preparar algunas cosas para mañana, pero estaré en la habitación de al lado. Me iré a dormir en un rato. Solo llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo?, dijo y yo asentí. El cansancio me estaba alcanzando rápidamente y traté de ponerme cómodo. Justo cuando Avery estaba a punto de salir de la habitación, hablé. No suelo hacerlo, pero si empiezo a roncar, te doy total permiso para que me golpees. Lo dije en voz baja, pero por la forma en que se detuvo y se dio la vuelta, supe que me había escuchado. Entendido, dijo, pero había algo diferente en su voz. Al mirarlo vi que estaba sonriendo, no una sonrisa tensa o pequeña, sino una sonrisa real y genuina, que hizo que todo mi cuerpo sintiera calor. Era quizás la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Nunca había sido un soñador lúcido. Había oído hablar de eso e incluso lo había estudiado un poco en la escuela, así que sabía cómo reconocerlo. El sueño lúcido es cuando tu cuerpo sabe que estás soñando y te da el volante por un tiempo, lo que te permite estar consciente mientras lo haces. En ese momento estaba experimentando este extraño fenómeno. No estaba del todo seguro de dónde estaba. Sin embargo, sabía que estaba soñando, ya que estaba bastante seguro de que para caminar tenías que hacerlo sobre algo sólido. Parecía estar caminando sobre el agua. Mirando a mi alrededor, todo era negro. Parecía que estaba parado en un lago, pero se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El agua ondulaba bajo mis pies, con cada paso que daba. Y mirando hacia abajo, no podía ver el fondo, solo más oscuridad. No estaba seguro de cuánto tiempo permanecía ahí, hasta que vi una figura en la distancia. Entrecerré los ojos, esperando que se acercara. Sin embargo, cuando lo hizo, mi cuerpo era presa del pánico. Era el hombre de la tienda, el que no tenía rostro, el que Avery dijo era un perdido. Me di la vuelta para correr, pero no pude. El miedo se apoderaba de mí mientras intentaba desesperadamente que mis pies se movieran.
El hombre se estaba acercando. Mis pies parecían pegados a la superficie. Los gritos murieron en mi garganta cuando vi al hombre, ahora solo unos metros de mí. Los murmullos que había oído de él antes, ahora era un silencio inquietante. El único sonido que podía oír era el latido de mi propio corazón, martillando contra mi pecho. De repente, el rostro del hombre comenzó a cambiar. En lugar de un óvalo negro, las líneas blancas comenzaron a salir cerca de la parte inferior, y después de unos momentos me di cuenta de que estaba haciendo una sonrisa maníaca. Se acercó. Sus dedos anormalmente largos se cerraron sobre mi camisa y me acercaron más. Su otra mano se retiró, transformándose en algo que no podía nombrar, que no podía ubicar, pero que se veía muy nítido. Solo tuve un segundo para mirarlo antes de que se hundiera en mi estómago, con un dolor que nunca había sentido en mi vida, entre los gritos y alaridos que había estado conteniendo en mi garganta. Sentí como si cada fibra de mi ser, cada átomo, estuviera siendo desgarrado. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, mientras la sonrisa permanecía en el rostro del hombre. No podía hablar, no podía respirar. Al mirar hacia abajo, vi una flor roja que comenzaba a extenderse rápidamente por toda mi camisa, mucho más vibrante en contraste con el entorno vacío e incoloro. Me desperté, jadeando y temblando, con una mano sujetando mi estómago, como si el dolor fuera real. Se sentía tan real. Sentí unos brazos que me rodearon, tirando de mí contra algo duro. Un pecho, los brazos de Avery, su pecho, abrazándome, manteniéndome a salvo. Escuché su voz, suave en mi oído. «Estás a salvo, estás bien», murmuró, abrazándome con más fuerza. Todas las emociones que había estado conteniendo desde que llegué a este maldito lugar, las solté. Sollozos secos atormentaron mi cuerpo mientras una ráfaga de miedo, dolor y confusión me inundaban. Yo lo vi, dije en voz baja, con lágrimas corriendo por mi rostro. Lo sé que lo hiciste. Está bien, estás bien, dijo Avery en voz baja, apretándome más contra él. No me importaba, ya no me importaba. Me dejé girar hacia él, con las mantas enroscadas a mi alrededor, mientras enterraba mi rostro en su pecho, dejando que mis lágrimas empaparan su camisa mientras me abrazaba. No puedo decir cuánto tiempo me abrazó, con más fuerza cada vez que una nueva ola de emociones me recorría. Sentí como horas antes de que el dolor de mi sueño disminuyera, antes de que mi cuerpo dejara de temblar. Parecían horas, y Avery nunca me soltó. Habría estado bien si uno de nosotros se hubiera soltado, si no nos quedábamos ahí, sosteniendo una parte el uno del otro, mucho después del peligro, sin importar cuál real fuera. Mis pensamientos finalmente se habían calmado. Me había saltado los 2 últimos pasos de la etapa del duelo. Me había saltado la ira y el negociar. A mi cuerpo no le quedaba suficiente energía para hacerlo. Lo único que sentí al sentarme ahí contra Avery fue seguridad, comodidad. 2 cosas que no había experimentado desde el momento en que llegué aquí. Podía oír los latidos de su corazón, un sonido relajante y rítmico. Sentarme ahí con él se sentía bien. Era la sensación que nunca había sentido al mirar a las chicas de mi clase, que nunca había sentido viendo a ninguna chica. Pasaron horas antes de volver a hablar. Mi voz apagada. «¿Avery?», pregunté en voz baja. «¿Sí?». Nunca dije gracias. «¿Gracias por qué?», preguntó, con la voz más suave. «Por salvarme. Me habría ahogado».
le respondí. No necesité explicarle más para que entendiera de lo que estaba hablando. No tienes que darme las gracias por eso. Sé que si me hubieras visto caer del cielo a un río, habrías hecho lo mismo, dijo, y esta vez pude escuchar la sonrisa en su voz. Sonreí cansado, pero genuinamente. Es cierto, quería darte las gracias de todos modos. Bueno, entonces de nada. Me reí, pero me pareció más bien un resoplido. Realmente debería haber una palabra para una risa que termine tan pronto como comience. No quería dejar la posición en la que estábamos, pero quería pasar más tiempo con Avery en algún lugar donde no estuviéramos en peligro de perdernos o ser apuñalados. ¿Avery? Volvió a preguntar. Sí. Quiero irme a casa, dije en voz baja. Hubo una pausa. Vámonos a casa entonces. Lo que supuse fueron los días siguientes, nos dedicamos a repasar el plan. Avery trazó el centro de la ciudad, y donde los perdidos se congregaban más intensamente. Me dio y mostró cómo usar las armas que podían matarlos. Estas son las armas que encontré cerca de la puerta. La gente que viene aquí tiene un stock de ellas. Esta es una pistola ontológica, dijo, entregándome lo que parecía una pistola normal. Me explicó antes de que pudiera preguntar. Sé que parece un arma normal, porque lo es. La única diferencia es cómo lo piensas. No hace falta que te diga que este lugar es raro, y que las reglas normales y lógicas no se aplican. Si les disparas esto, simplemente dejan de existir. Se van, pero solo si lo crees. Continuó al ver mi expresión confusa. Suena muy estúpido, pero funciona. Si crees que puedes hacer que dejen de existir disparándoles, esto funcionará. Sus ojos se clavaron en los míos, suplicándome en silencio que confiara en él. Asintiendo con la cabeza, le quité el arma. No sabía cómo demonios se suponía que iba a funcionar esto, pero confiaba en él. Algo había sucedido después de mi sueño, después de que hubiéramos permanecido entrelazados durante quién sabe cuánto tiempo. Ya no se sentía como un extraño, o simplemente como una persona que compartía el mismo nombre que estaba en mi papel. Sentí como si lo conociera de toda la vida. Además de planificar y prepararse, Avery se había abierto mucho, permitiéndome ver más en su vida, tanto del pasado como el presente. Era reconfortante saber que ambos nos sentíamos más cómodos conversando entre nosotros, a menudo haciendo bromas, algo que parecía imposible mientras estábamos atrapados en este agujero infernal. Me permití fijarme en cosas de él, como su boca se torcía de un lado cuando decidía reírse por algo, como cuando sonreía, se podía ver que tenía hoyuelos, o cuando pensaba en algo golpeaba ligeramente con los dedos una superficie. Estar cerca de él me llenó de tanta calidez que se me hacía más difícil tratar de averiguar cómo iba a decirle que mentí sobre mi nombre. No quise pensar en ello. La noche antes de nuestro plan, ninguno de los dos pudo dormir. Al principio era desorientador ir a dormir sin ningún ciclo de sueño, pero me acostumbré. Simplemente me iba a la cama cada vez que me sentía cansado. Me acosté junto a Avery y me di cuenta de que tampoco estaba dormido. Avery, Charles, ¿estás nervioso?, pregunté en voz baja. Hubo una pausa. Un poco. ¿Quieres hacerlo otro día para repasar de nuevo el plan?, dijo finalmente, a lo que negué con la cabeza, sentándome un poco para mirarlo. No, me sentiría un poco más cómodo si supiera cómo funcionan las armas, dije con una pequeña sonrisa. Avery puso los ojos en blanco. Si hubieras jugado a Destiny no tendría que explicarlo. Es pura teoría y no sé cómo la desarrollaron,
pero funciona. Muy bien, nerd, confía en ti, dije sentándome, sonriendo mientras una almohada me golpeaba en el pecho. Hice una pausa y lo miré. No sé tú, pero yo me voy a ir de esta ciudad tan pronto como salgamos de aquí. Ya he tenido suficiente de estas tonterías durante toda la vida, dije, viendo cómo Avery se apoyaba en los codos. Yo también. Me mantendré en contacto con mis padres y todo eso, pero se ha arruinado. La imagen que tenía del lugar en el que crecí se ha arruinado por completo. No creo que pueda quedarme aquí y ser feliz, dijo, y yo asentí. Al menos alcanzamos a recibir nuestros sobres primero, bromeé, pero para mi sorpresa, Avery se sonrojó, mirando al suelo. No sé, creo que es una mierda. Solía pensar que era real, pero ahora, quiero decir, dijo sin dejar de esquivar mis ojos. No pueden controlar la química, no pueden controlar que te sientas seguro y cómodo, dijo, con la voz cada vez más baja. Me sorprendió lo suficiente como para no encontrar mi propia voz para hablar. ¿Estaba diciendo lo que yo estaba pensando que estaba diciendo? Avery sacudió la cabeza, como si quisiera sacudirse esos pensamientos. No estoy teniendo sentido. Probablemente deberíamos irnos a la cama. Mañana es un gran día, murmuró acostándose de nuevo. Asentí acostándome también, cerrando los ojos, con la mente acelerada. Alguien me estaba sacudiendo para despertarme. Abrí los ojos a regañadientes, donde pude ver a Avery sacudiéndome el hombro suavemente, deteniéndose cuando vio que estaba despierto y dedicándome una pequeña sonrisa. Buenos días. Deberíamos ponernos en marcha. Este es el momento más idóneo si queremos hacerlo hoy. Asentí con la cabeza, empujándome hacia arriba. Pasamos el siguiente rato preparándonos. Ninguno de los dos mencionó la conversación que tuvimos ayer. Me había acostumbrado a estar en la casa, y de una manera extraña, la iba a extrañar. Iba a extrañar muchas cosas. Cuando ambos estuvimos armados con las pistolas y nuestras máscaras puestas, partimos hacia el centro de la ciudad. Era hora de salir de aquí. Evitábamos calles enteras cada vez que veíamos a un perdido, no queriendo llamar la atención innecesariamente. Después de caminar un rato, vi de qué estaba hablando Avery. El centro de la ciudad era donde teníamos nuestro mercado, eventos y conciertos. Tenía el mismo aspecto. La única diferencia era un arco con una puerta roja. Me tomó por sorpresa, ya que lo único en color que había visto éramos Avery y yo, pero esa puerta era de color rojo sangre, y al lado había un teclado. El arco estaba bastante lejos de donde estábamos, y vi a los perdidos dando vueltas, el mismo murmullo confuso llenando el silencio. Recuerda, vamos a tratar de llegar lo más lejos posible que podamos sin las armas, pero si nos notan, entonces comienza a disparar, murmuró Avery. Asentí con la cabeza. Podía oír mi corazón latiendo en mis oídos cuando empezamos a caminar. Mantuvimos la cabeza recta, solo enfocados en la puerta frente a nosotros. Mientras caminábamos unos metros, nos dimos cuenta de que sobreestimamos mucho la cantidad de tiempo que teníamos antes de que se fijaran en nosotros. Era como en mi sueño. Sus rostros negros comenzaban a desarrollar líneas blancas. No quería esperar a ver si se convertían en sonrisas dementes. Saqué la pistola que Avery me había dado, rezando a cualquier poder superior que hubiera para que esto funcionara. Me concentré, imaginando que el que estaba directamente frente a mí desaparecía cuando la bala hacía contacto. Se estaba acercando, y ya podía oír los fuertes chasquidos de la pistola de Avery detrás de mí. Ahora corría a toda velocidad hacia mí. Su murmullo era cada vez más fuerte. Levanté el arma con el corazón latiendo. A unos metros de distancia, su boca se estiraba en una amplia sonrisa.
Charles. Disparé, cerrando los ojos por una fracción de segundo. Me preparé para el dolor que sabía que vendría, pero no llegó ninguno. Al abrir los ojos no había nada más que polvo a mis pies. El alivio me inundó, riéndome. Funcionó. Mirando a nuestro alrededor pude ver que llegaban por detrás de los edificios. Lleno de esperanza y confianza renovadas, comencé a disparar, creyendo realmente con cada disparo. La adrenalina corría a través de mí. Los chasquidos de nuestras armas llenaban el pesado silencio, solo superado por el murmullo cada vez más fuerte de los perdidos que avanzaban. Fue difícil, pero Avery tenía razón. Con nosotros dos los estábamos dominando, polvo levantándose cada pocos segundos. Se sentía extrañamente como un videojuego, ola tras ola hasta que finalmente se detuvieron, y solo quedaron unos cuantos. Acababa de alcanzar mi punto máximo de confianza cuando escuché un grito. Al darme la vuelta, mi corazón se detuvo en mi pecho. Avery estaba siendo arrastrado por el pie. Los dedos largos y afilados de un perdido se clavaban en su tobillo. Su arma yacía a unos metros de distancia. No tuve tiempo de pensar ni de reaccionar. Corrí hacia ellos mientras apuntaba con mi arma, esperando desesperadamente no equivocarme. No sería capaz de apuntar correctamente al correr. Me detuve, nivelando el arma, tratando de evitar que me temblara la mano. Respiré hondo y disparé. La nube de polvo que reemplazó el cuerpo delgado y negro era probablemente lo más hermoso que había visto en mi vida. Corrí hacia Avery, que estaba haciendo una mueca mientras intentaba darse la vuelta. Él me oyó venir y cuando levantó la vista, no me enfocó a mí. No, Charles. Charles, detrás de ti, gritó, con el pánico claro en su voz. Al detenerme y darme la vuelta, mi corazón pareció detenerse por segunda vez. Era el hombre de la tienda de conveniencia, el de mis sueños. Parecía que era el único que quedaba. Puedes hacer esto, pensé para mis adentros. Levanté mi arma y le disparé justo en el pecho. La bala atravesó como una bala ordinaria. El pánico fluía rápidamente a través de mí a medida que el hombre se acercaba. Traté de moverme, pero sentía los pies pegados al suelo. No otra vez. Podía oír a Avery detrás de mí llamándome por mi nombre. El hombre avanzaba lentamente, sabiendo que yo no iba a ninguna parte. Las líneas blancas aparecieron en su rostro. Mi voz se atascó en mi garganta. Su brazo tiraba hacia atrás, convirtiéndose en la cosa de mi sueño. Los llamados de Avery se hicieron más fuertes. El hombre estaba a unos metros de distancia, agarrando la parte delantera de mi camisa. Las líneas blancas se transformaban en una sonrisa. La comisura de su boca se extendía de par en par, hasta que aparecieron unos dientes. Sabía lo que iba a pasar después. El dolor era insoportable. Estaba seguro de que me estaba destrozando, que me estaban prendiendo fuego desde lo más profundo de mi cuerpo. Un dolor potente nubló mi visión, tanto que ni siquiera me di cuenta cuando terminó. No me di cuenta de la nube de polvo que aparecía frente a mí, el fuerte crujido que la acompañó. No lo sentí cuando me puse de rodillas, sintiendo algo caliente y húmedo esparcido por toda mi camisa. Tardé un minuto en darme cuenta de las manos que me agarraban de los hombros y me inclinaban hacia atrás. Tardé un minuto también en darme cuenta de las lágrimas que se deslizaban por el rostro de Avery mientras se inclinaba sobre mí. No, Charles, por favor quédate conmigo, susurró Avery, sollozando silenciosamente mientras empezaba a rasgar la parte inferior de su camisa, apartando un trozo de tela para presionarme el estómago, con su otro brazo acunando mi cabeza. No puedo perderte, Charles.
susurró temblando. Ese no es... dije. ¿Qué? Los ojos de Avery se posaron brevemente en los míos, mientras empezaba a arrancar otro trozo de tela. Mi nombre no es Charles, dije en voz baja. ¿De qué estás hablando?, preguntó con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, mientras intentaba desesperadamente controlar la hemorragia. Mentí. Mi nombre es Theodore. Quería gustarte por lo que era, no porque mi nombre pudiera haber estado en tu papel. Susurré. El agotamiento y el frío comenzaban a filtrarse en mi cuerpo. Vi la comprensión pasar a través de los ojos de Avery. Lo vi juntar las piezas. Tú, eso no importa. Por favor, no puedo perderte. Te llevaré de vuelta a la casa. Te curaré. Por favor no te vayas, dijo con la voz quebrada. Has llegado demasiado lejos. La puerta está ahí, y más perdidos volverán. Solo vete, contesté. A la mierda con eso, no te voy a dejar aquí, dijo bruscamente, mirándome, pareciendo tomar una decisión. Deslizó sus brazos debajo de mí, levantándome y sosteniéndome como un niño pequeño, teniendo cuidado de no tocarme el estómago, donde la mancha roja se estaba humedeciendo más. Me llevó hasta el teclado. Le temblaba la mano mientras introducía los números. ¿Listo?, preguntó en voz baja. No tenía energía para hacer nada más que asentir. Puso el último número y la puerta se abrió. Me estremecí cuando la luz blanca inundó mi visión y cuando sentí que Avery pasaba. Mis ojos se cerraron mientras el calor se extendía a través de mí y me desmayé. Podía oír pasos a mi alrededor, gente hablando en voz baja. Mis párpados se abrieron. Ah, señor Shillings, le hemos estado esperando. Gracias por acompañarme a esta historia. Si te gustó, te dejo el link de la original en la cajita de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte y darle manita arriba a este video. Nos vemos.